Bien, en esta clase vamos a hablar de hardware. Vamos a empezar con mantenimiento y vamos a empezar hablando del hardware. El hardware en las computadoras es absolutamente todo lo que es físico, lo que se puede utilizar, tocar, los componentes electrónicos que conforman una computadora. Estos a su vez están divididos en otros componentes que vamos a empezar a detallar de una manera más correcta. El hardware se divide en periféricos, tanto internos como externos. Tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de memoria, etc. Cada uno de estos le ayuda al procesador central a trabajar la información, todo tipo de información. Recordemos que todas las señales electrónicas a final de cuentas son información que los periféricos, es decir, el hardware, se encarga de interpretar para que el procesador central o CPU identifique la información que le está enviando el dispositivo. Puede ser para almacenar en una memoria, en un disco duro, puede ser para reproducir un sonido, puede ser para recibir una función de teclado, puede ser para recibir una coordenada del ratón, etc. Dentro de los componentes de un equipo de cómputo, el componente básico es el gabinete, que también tiene otros nombres, pero aquí en México se conoce como el gabinete, el cual es una caja que va a contener todos los dispositivos montados dentro de ella. Normalmente hay diferentes modelos y tipos, pero todos deben de coincidir con un estándar de medidas para poder montar las piezas. Depende de los fabricantes qué características le agreguen al gabinete. Pueden agregar puertos frontales, pueden agregar compartimentos para más discos, pueden hacerlos pequeños para computadoras mini. Eso depende del fabricante. Algunos son plásticos, otros son metálicos y vienen en diferentes tamaños. Algunos de ellos ya vienen con fuente de poder, hablaremos de la fuente de poder más adelante, pero la gran mayoría del gabinete para lo que nos ayuda es para contener los dispositivos. Obviamente el fabricante le da valor agregado a su gabinete, dejando conexiones preinstaladas dentro del gabinete, como los audios frontales para que pueda conectar las bocinas. Dentro del gabinete contamos con la fuente de poder o fuente de alimentación, que es la parte que proporciona la energía a la placa madre, que es la que distribuye a todos los periféricos esa energía eléctrica. La fuente de poder normalmente tiene una entrada que se conecta a la toma de energía, tiene un ventilador que la mantiene a una temperatura promedio y tiene cables que van a ir a través del gabinete para ser conectados a los diferentes periféricos. Estos cables tienen diferentes salidas de voltaje. Tenemos voltajes de 24, de 12, de 5 volts, de 3 volts, etc. Cada uno de ellos ya está certificado y está marcado con los pines en la posición que deben de traer. Las fuentes de poder manejan diferente wattaje. ¿Para qué? Bueno, como tenemos otro componente que son los discos duros, hay algunos que requieren más o menos voltaje. Los discos duros vienen en dos categorías: los tradicionales, que los conocemos como HDD o Hard Disk Drive, y los nuevos discos que se conocen como SSD, que significa Solid State Drive, que es la nueva tecnología. Los discos duros tradicionales utilizaban una aguja que leía en unos tambores magnéticos que estaban girando la información, mientras que el estado sólido no es más que un circuito electrónico que almacena información de manera física, o sea, digital, en
componentes minúsculos que reciben un 1 o un 0. La fuente de poder normalmente manda cierta alimentación a los discos para que estos puedan generar el voltaje suficiente para poder trabajar. Normalmente un disco duro puede trabajar muchas horas consecutivas sin descansar, siempre y cuando tenga una fuente de poder que tenga un buen wattaje. Esto es porque, por ejemplo, los discos duros tradicionales requieren voltaje para hacer girar los discos y que la aguja se mueva hacia arriba y hacia abajo, pues para buscar la información que la computadora requiere. Normalmente estos tienen una conexión de voltaje que nosotros denominamos SATA o conexión SATA. Perdón, ese no es el voltaje, es la de datos. La conexión SATA hay dos tipos, SATA de voltaje y SATA de datos. Los SSD también tienen una conexión SATA, pero requieren menos voltaje porque trabajan como si fuera una memoria muy grande, una USB cualquiera. No tiene componentes mecánicos, solamente electrónicos. Es por eso que requiere menos voltaje y es menos susceptible a la humedad o a los golpes. Mientras que el disco duro tradicional tiene que estar al vacío y bajo un ambiente que no perturbe los cilindros o la aguja, el disco de estado sólido no tiene ningún problema con eso, porque como son componentes electrónicos parecidos a los de las memorias, se graban en bancos que, a pesar de que el disco se golpee o incluso que se moje, no le pasa nada. Otro de los componentes principales de una computadora es lo que nosotros conocemos como el CPU o microprocesador. Existen diferentes tipos, pero el microprocesador es el que se encarga de ejecutar todas las instrucciones, es el cerebro de la computadora. El CPU se comunica con los discos duros para obtener la información que tenemos almacenada y lo que hace es que procesa esos datos para pues infinidad de cosas, para hacer cálculos, para mostrar en pantalla, para recibir información de los dispositivos periféricos, para hacer cálculos, para crear instalaciones, para leer el sistema operativo, etc. Normalmente los procesadores pueden manejarse por núcleos. ¿A qué se refiere esto? A que un procesador puede tener diferentes núcleos que pueden trabajar al mismo tiempo. El que tenemos en pantalla es un iCore 9, lo cual quiere decir que tiene 9 núcleos, es decir que puede utilizar hasta 9 subprocesos al mismo tiempo para procesar toda la información que está recibiendo de la computadora. Normalmente esto es una cuestión muy que generaría mucho calor porque estaría trabajando demasiado, pero con la tecnología actual los procesadores pueden hacer muchas operaciones muy rápido. Sin embargo, el procesador no es nada si no cuenta con un auxiliar que se llama memoria RAM. La memoria RAM es la que almacena la información que sacamos del disco duro y la prepara para que el procesador la haga. Imaginen que el disco duro es la bodega, el procesador es el que se encarga de recibir o enviar los datos y necesitamos al transportista que saca las cosas de la bodega y se las da al procesador. Bueno, ese intermediario sería la memoria RAM. Normalmente la memoria RAM lo que hace es que una vez que se leen los datos del disco duro, los almacena en una memoria volátil, es decir que cuando se apaga la energía se pierde, pero que es muchísimo más rápida a la hora de lectura que estar leyendo del disco. La memoria RAM por lo general trabaja en diferentes velocidades dependiendo de la arquitectura en la que está hecha. Al paso del tiempo ha ido evolucionando desde las antiguas memorias que eran muy lentas a 66 MHz hasta las más modernas que estamos arriba de los 2600, 3000 MHz por segundo. La memoria RAM es el asistente del CPU. Si lo queremos ver como un doctor, el CPU sería el doctor. El disco duro sería pues todo el instrumental que tiene para trabajar con él y la memoria RAM sería pues el enfermero o enfermera que le asistiría
a procesar todos los datos, ya que el CPU es muy rápido. Es tan rápido que el disco duro no le puede entregar la información a la velocidad que el procesador la requiere. Entonces el intermediario, que es la memoria RAM, se encarga de estarle preparando los datos. La memoria está sacando la información, la almacena en un buffer que nosotros llamamos caché, perdón, la prepara y el procesador la ejecuta. Todos estos componentes deben de estar montados sobre una placa que nosotros llamamos tarjeta madre. La tarjeta madre es, por así decirlo, el lugar en el que se integran todos los componentes para que se puedan comunicar unos con otros. Este tiene diferentes slots o ranuras donde se insertan los diferentes periféricos, pero a su vez ya tiene otros integrados, es decir, ya tiene procesadores que están pegados directamente a ella, o puede tener puertos donde se conecten ciertos componentes para expandir las capacidades de la memoria. Normalmente tiene un zócalo o socket, como le quieran decir, que es donde se conecta el procesador. Puede manejar diferentes tipos de procesadores una misma tarjeta, y tiene ranuras donde se conectan también las memorias. También puede tener diferentes ranuras de memoria para incrementarla. Obviamente tiene los componentes necesarios para que el voltaje transmita información tanto de los dispositivos de entrada con puertos PS2, que son los típicos puertos de mouse y teclado antiguos, con puertos USB, que puede uno conectar infinidad de periféricos, pero también tiene infrarrojos, o puede tener tarjetas de video ya integradas para mandar el video tanto por HDMI como por VGA o por DVI, que son los tipos de señales de video que existen. Otra cosa que también ya trae integrada son los puertos de alta velocidad, los USB tradicionales y los USB 3.0 que transmiten información. También cuenta con una tarjeta Ethernet o tarjeta de red para enviar información a través de redes, y por supuesto toda tarjeta madre incluye un decodificador de sonido, o puede incluso recibir tarjetas que mejoren las capacidades de los componentes que ya están instalados. Otra de las cosas importantes es que siempre debe contar con una pila de litio para que sea de larga duración y pueda almacenar las configuraciones iniciales con las que va a arrancar una computadora. A estas configuraciones se le llama BIOS. Es las instrucciones básicas antes del sistema operativo que cualquier componente recibe. Por supuesto que tiene que ser alimentada con voltaje, y se tienen que conectar los discos duros, el procesador, cada uno en su sitio, para que todo funcione. Ninguno de los componentes funciona bien por sí solo. Una vez que los conectamos, ya los montamos en el gabinete para que se encuentre seguro ante las inclemencias del clima, o ante golpes, o ante la estática o al polvo que hace mucho daño a los componentes, y vamos integrando cada una de las partes pues en el lugar que el fabricante dio por default. Y si no llega, contamos con cables que conectamos directamente en la placa madre. El cable lo conectamos a través del gabinete y lo conectamos en el periférico que sea necesario. Normalmente el voltaje siempre está en una configuración que tiene una pequeña pestaña de seguridad para que nunca lo conectemos al revés, porque obviamente si conectamos cualquier fuente de alimentación al revés, pues producimos un cortocircuito y la tarjeta pues quemaría todos los componentes que tiene. Normalmente al combinar todos estos componentes en la tarjeta madre y esta a su vez en el gabinete, pues muchos primerizos o principiantes dicen, pero yo no sé cómo tendría que conectarla, o en qué posición, o hacia dónde. Bueno, eso a lo largo de los años ha ido mejorando, porque ahora cada dispositivo tiene un conector único que no se puede conectar mal, solamente se puede conectar de la manera correcta, y si lo queremos hacer de la manera incorrecta nunca va a montarse en la tarjeta. Eso es una gran ventaja a la hora de estar armando para los principiantes, porque si no conocían los sockets o los zócalos, normalmente solamente tienen una configuración y está estampado sobre la tarjeta hacia un lado de ellos
la orientación, en caso de que sean cables lo que se debe conectar, hacia dónde debe de ir el pin 1. Bueno, como ya velamos, existen componentes adicionales para mejorar las características de una computadora, y entre ellos tenemos, por ejemplo, tarjetas aceleradoras de gráficos, que lo que hacen es que calculan en tiempo real con su propio procesador de gráficos una cantidad enorme de punto flotante, o sea, de ecuaciones matemáticas que le quitan trabajo al procesador, y el procesador, al momento de tener menos carga de trabajo, pues obviamente hace la computadora más rápida, y esto hace que los periféricos adicionales pues permitan que una computadora que a lo mejor se estaba quedando obsoleta, a través de los complementos como las tarjetas de video o algún otro, mejoren su capacidad y entonces la computadora sea actualizada. Otro de los complementos que muchos ya no se utilizan, pero que cualquier tarjeta está preparada, son los dispositivos de lectura. Antes teníamos dispositivos de DVD, de Blu-ray, de CD para estar leyendo la información. En la actualidad pues ya casi no los utilizamos, pero sin embargo los gabinetes siguen teniendo la capacidad para montarlos, o sea, los fabricantes siguen dejando un espacio para que lo podamos montar dentro de nuestro gabinete, aunque en la actualidad no se utilicen mucho, pero habrá quien todavía quiera trabajar con los dispositivos ópticos o con dispositivos extraordinarios a través de cables IDE o a través de cables SATA. Por supuesto que estos todos se fabrican en cierto tamaño estándar que todos los fabricantes de gabinetes ya conocen, y obviamente dejan el espacio necesario para que el periférico o dispositivo pueda entrar o salir del gabinete sin ningún problema, y normalmente les dejan ciertos pequeños orificios para su anclaje. Existen una diversidad de complementos que ya están por así decirlo, con ciertos estándares para que nosotros lleguemos y conectemos en el slot que le corresponde a la tarjeta. Tenemos complementos como de Wi-Fi, tenemos complementos de tarjetas capturadoras, de tarjetas de sonido, o sea, me refiero a sonido 7.1, etcétera, o también tenemos tarjetas para poder ver la televisión en la computadora, donde podemos a través de diferentes entradas por un puerto que nosotros le llamamos PCI o XPCI, agregarle funciones a una computadora, pues ahora para convertirla en un receptor de televisión, para convertirla en una estación de música, para convertirla en una estación de datos. Hay una cantidad tremenda de complementos que ayudan a mejorar lo que son las capacidades de una computadora. Todo esto, trabajando en conjunto, pues ya armado, es lo que nosotros conocemos como la computadora, el ordenador o el CPU. Cada dispositivo en su lugar tiene una función que cumplir, y normalmente el fabricante ya dejó las especificaciones necesarias para que no genere calor en exceso, o para que las ventilaciones que se le pongan optimicen el calor y saquen calor cuando tengan que sacar del gabinete, o metan aire fresco cuando tenga que entrar, porque pues todos los componentes en un espacio cerrado y tan unidos generan pues una cantidad de calor considerable, porque pues a final de cuentas una fuente de poder no es más que eso, ¿verdad? Generar energía, y la energía pues a través de la transformación de calor a corriente eléctrica, o de corriente eléctrica a calor, pues genera un ambiente que puede perjudicar a la electrónica. Entonces se tienen ciertas reglas para montar los dispositivos a cierta distancia, con ciertas protecciones. Obviamente siempre se le pone una protección extra dentro del gabinete para discos duros, una protección extra para lectores ópticos, y obviamente una protección extra para la fuente de poder, que a veces no es suficiente con sus ventiladores y sus agujeros de respiración. Entonces el gabinete por sí solo ya le prepara. Todos los dispositivos que requieran un estándar de fabricación
por supuesto que ya está en los manuales y todos los fabricantes de todos los periféricos se ajustan a eso. Bueno, eso fue una introducción de lo que es el hardware, en lo que es la computación. Existe, por supuesto, que muchos tipos más de hardware, porque estamos hablando que la informática no solamente se refiere a una computadora, sino que tenemos celulares, tenemos tablets, etcétera. Pero en esta práctica nos vamos a centrar en las computadoras. Vamos a pasar a lo que es su práctica.